Mis queridos amigos, hermanos y todos los que puedan ver este vídeo, les saludo a todos cariñosamente, deseándoles mucha bendición, prosperidad, salud, tanto a ustedes como a su familia. En esta oportunidad quiero compartir este vídeo con ustedes, donde pienso demostrar por las Sagradas Escrituras, en este caso por el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, donde se evidencia claramente que ni Jesús ni sus discípulos crearon el cristianismo, que el cristianismo es un invento romano. Pero alguien podrá decir, bueno, pero es que el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, dice que en Antioquía se les llamó por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos, y que Hechos 26 y 28, el rey Agripas le dijo a Saulo, a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y también Pedro, en el libro, la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice que Pedro le dijo que si alguno sufría por ser cristiano, no se avergüence. Entonces, ahí se evidencia claramente de que los discípulos de Jesús se llamaban cristianos. Pero realmente es una traducción de la Escritura lo que dice allí. Vamos a hablar y vamos a demostrar que ni los discípulos de Jesús, ni Jesús mismo creó el cristianismo. Primero, Cristo o cristianismo viene de la palabra Cristo, es decir, los seguidores de Cristo. Pero Cristo viene del término griego Krestos. Y Krestos significa ungido, untado o frotado. Y también es utilizada una palabra para designar al intérprete de oráculos, un sacerdote griego que interpretaba los oráculos de sus dioses. Y además, esta es una palabra que en su equivalente al latín es untus, es decir, untado. La raíz griega de esta palabra, que usted la puede leer en un libro de etimología de la lengua, viene del verbo crió, que significaba ungido. Y era definido para o asignado a Krestos para referirse a un sacerdote intérprete de oráculo. Esta palabra fue prestada por el latín cuando en el siglo IV, en el concilio de Constantinopla, en el 381, por disposición del emperador Teodosio el Grande, con el obispo de Roma llamado Damaso, propulgaron la fe única y universal del cristianismo. Y allí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana, que significa Iglesia Universal de los Apóstoles, que nacía en el Imperio Romano. En los textos en que se apoyan los grupos religiosos del cristianismo, como lo dije anteriormente, es Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 Pedro 4:16. Pero vamos a ver vamos a comenzar a discrepar sobre este asunto en Hechos capítulo 11:26. Por ejemplo, si leemos la Biblia, lenguaje sencillo, Nuevo Testamento, dice cuando lo encontró, es decir, cuando Bernabé encontró a Saulo, lo llevó a Antioquía
Y allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Qué gente empezó a llamar a los cristianos? No dice que ellos se llamaron cristianos, los discípulos de Jesús se hayan llamado cristianos, sino fue la gente de Antioquía que empezó a llamarlos cristianos. Por otra parte, está la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento. Voy a leer solamente donde dice: fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los creyentes. No dice que los creyentes se llamaron cristianos, sino se llamó cristianos. Es decir, la gente de Antioquía los llamó de esa manera. Está la Biblia Reina Valera contemporánea, dice: y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. No dice que ellos se llamaron cristianos. Y así también lo dice la Biblia Traducción Lenguaje Actual Interconfesional. Dice: fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Y así hay muchas otras versiones más donde certifican que no fueron los discípulos de Jesús, que de hecho tampoco él se llama Jesús, que empezaron a llamarse cristianos, sino fue la gente de Antioquía. ¿Y qué era Antioquía? Antioquía era la capital del imperio Seleucida, un imperio griego que estuvo antes del imperio romano. Por otro lado, si se lee el versículo 27 y 28 de este mismo capítulo 11 de Hechos, dice que subieron a Antioquía unos discípulos, unos profetas, y había uno de ellos que se llamaba Agabo, que profetizó que vendría una gran hambruna sobre toda la tierra, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, y que los discípulos, no dice los cristianos, sino dice los discípulos, dieron un aporte cada quien de acuerdo con lo que tenía para mandarlo a Jerusalén, a los discípulos que están en Jerusalén. Y desde ahí, desde ese hecho de los apóstoles, hasta el capítulo, hasta que termina Hechos de los Apóstoles, pues, no dice en ninguna parte que los discípulos o le escribió esto a los cristianos, le dijo esto a los cristianos, animó a los cristianos. No habla, siempre va a hablar es de discípulos. Total que Lucas no habla, Lucas está redatando en el año más o menos 81, por ahí de nuestra era, de cómo se llamó y dónde se habían llamado cristianos por primera vez a los seguidores del Mesías. Y dice que fue en Antioquía, lo cual da evidencia de que en Antioquía fue que empezaron a llamar así de una forma despectiva, como decir los que seguían al Mesías, porque cuando Pedro, o Kefa, predicó el día de Pentecostés, le predicó a cantidad de gente y todos ellos se fueron a sus países. Igual que el etíope que consiguió Felipe por el camino. Ellos descendieron y se fueron a sus ciudades, a sus países, y ellos no se llamaron cristianos. Entonces, ¿cómo se llamaban? Si fue en Antioquía que empezaron a llamarse por primera vez así. Y después se empezaron a llamar en otras partes. Lo que nos da a entender que no fue los discípulos del Mesías que se llamaron cristianos. Por otro lado, el apóstol Pablo, si se lee el capítulo, por ejemplo, 28, que habla de que Pablo cuando estuvo en Roma preso, dice que él estuvo en Roma preso, llevado preso ahí, estuvo en una casa de alquiler. Y en esa casa de alquiler él hizo llamar a los principales los principales judíos y les dijo: mire, usted tiene algo que hayan de acusarme porque yo apelé a César, no porque yo quise apelarlo, que tenga algo que decir de mi nación, sino que los judíos no me dejaron otra alternativa. Y entonces ellos le dijeron: no, nosotros no tenemos nada que ver. No dice que lo estaban juzgando por judío. Y ahí le dice que era de la secta, que sí se había escuchado, la secta que Pablo predicaba.
Pero una secta, ¿qué quiere decir? De un grupo, de un grupo de creencia que había surgido del mismo judaísmo. No dice que era por ser cristiano. Por otro lado dice que Saulo trataba de persuadir por la Torá y por los nevines, es decir, por la ley y los profetas, acerca del reino de Elohim. Y no dice que persuadía a ser cristiano, como lo hacen creer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26-28, cuando el rey Agripa le dice a Saulo, por poco, o sea, está escrito allí, por poco me persuades a ser cristiano. Y esto se ve claramente que si en todo el texto del capítulo 26 y su contexto, podría decirse desde el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, hasta que él habla con el rey Agripa, en ninguna parte se evidencia de que Saulo le haya dicho a Agripa, o en su defensa, o que haya sido acusado él de ser cristiano, o que haya dicho, mira, yo estoy sufriendo, o estoy preso, o me tienen aquí porque predico el cristianismo, porque soy cristiano. No, él habla de algo muy distinto que lo vamos a ver. Vamos a analizarlo por la Escritura. Por ejemplo, Hechos 21:20 dice, cuando los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén recibieron a Pablo y los que venían con él, le dijeron que aquí se han convertido millares de judíos y todos son celosos de la Torá. Dicen que eran celosos de la Torá y estaban convertidos al Mesías. No dice que habían dejado la Torá y habían abrazado al cristianismo, sino dice es que eran celosos de la Torá y no buenos cristianos. Hechos 21-28, Pablo es apresado, nos dice la Escritura, por la muchedumbre de judíos, porque ellos no admitían griegos en el templo, el Bet Amidash, sino que querían o pensaban que Pablo era un hombre, un judío que había introducido griegos al templo, porque ellos no admitían a los griegos, ellos admitían era a judíos piadosos. Entonces, habían visto por ahí a los alrededores a griegos y pensaban que era que Saulo los había introducido al templo. Y por eso lo apresaron. Y querían, la trifulca quería lesionar a Saulo, hasta matarlo. Entonces, en el versículo 40 de Hechos 21, intervino el tribuno romano. Y el tribuno romano logra salvar a Saulo. Y después Saulo le dice, mira, dame la oportunidad de hablarle al pueblo, de hablarle a los judíos. Y el tribuno le da la oportunidad. Y dice la Escritura que Saulo les habló en lengua hebrea. Y cuando ellos lo oyeron hablar en lengua hebrea, entonces permanecieron en silencio, hicieron silencio. Y el capítulo 22, del 4 en adelante, Saulo manifiesta claramente que anteriormente, antes de él abrazar esta fe por la cual estaba siendo apresado, dice que él los perseguía. Y que él perseguía y los llama a este camino. No dice que él perseguía a los cristianos. Y también Saulo manifiesta que él azotaba a todas las sinagogas. Cuando Saulo dice que él azotaba a las sinagogas, habla claramente de que las sinagogas son términos hebreos, no cristianos, porque cristianos serían iglesias. De manera que Pablo, cuando empieza su testimonio, y le dice que él iba camino a Damasco y le apareció una luz, y que lo rodeó y cayó en el suelo, y bueno, le echa el cuento ahí, y luego habla de Ananías. Y dice que Ananías, capítulo 22, 12, era un varón piadoso y temeroso de la ley y que tenía buen testimonio de los judíos. Y que este vino
y le anunció a Pablo, le dijo, mire, el Dios que se te apareció en el camino cuando venías, te ha escogido para que seas su testigo y en fin. No dice que, o Pablo no manifiesta que diga que Ananías era un buen cristiano, sino que era un temeroso, un piadoso seguidor del Mesías, pero era temeroso de la Torá, era un observador de la Torá. Hechos 22:19, Pablo manifiesta que él entraba a las sinagogas y las azotaba, las mantenía azotadas. En el 23:6, Pablo, en su defensa ante el Sanedrín, él confiesa seguir siendo fariseo. Y él cree, dice, como un fariseo, dice, que cree en la esperanza y la resurrección de los muertos. Y nada, dice Pablo, o Saulo, dentro del Sanedrín, que él fuera cristiano. O dijera, mire, yo era antes fariseo, ahora soy cristiano porque he entendido tales cosas. No, dice, yo soy fariseo. Y persigo y creo en la resurrección de los muertos. Hechos 23:24 al 29, cuando el tribuno rescata a Saulo porque oye que Saulo lo van a matar, que estaban pensando un poco de judíos que se han confabulado para matarlo y se han juramentado en ayuno que hasta que no maten a Saulo no pueden ellos comer, y entonces le piden a los del Sanedrín que lo hagan llevar a Saulo nuevamente para que él exponga sobre este asunto, y cuando vaya en camino lo van a asaltar, lo van a matar. Entonces se entera el tribuno y envía a Saulo al gobernador en Cesarea. ¿Y qué le escribe él? ¿Cuáles son los alegatos que le escribe al gobernador Félix? Que el prisionero, en este caso, que era Pablo, la causa se debe a problemas por las cuestiones de la ley, de la religión judía. Y no dice por cuestiones de ser él un cristiano en contra de los judíos. El 24, capítulo 24, 1 al 9, hay una redacción que da Lucas allí y dice que Pablo es acusado por un abogado de nombre Tertulo. ¿Y cuál es la acusación que da Tertulo, el abogado? De que Pablo es una plaga y cabecilla de la secta Los Nazarenos. Cuando dice la secta Los Nazarenos, no está refiriéndose a un grupo evangélico o un grupo cristiano de cualquier otra religión. Secta Los Nazarenos. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se estaban dividiendo o se dividían en sectas. La primera, podría decirse, los perushim, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, y entre ellos estaban también entre los perushim, los fariseos, estaban los escribas. Y ahora apareció una secta nueva, que eran los seguidores del Mesías, es decir, de Jesús de Nazaret, al que llaman Jesús de Nazaret. Como dije, ese no es su nombre, pero para que me entienda de quién le estoy hablando. Entonces, aparecía ahora el Nazareno y los que le seguían al Nazareno, que en este caso era un nuevo grupo judío, no cristiano. Pablo, en su defensa, como lo muestra el capítulo 24, del 14 en adelante, de hecho, Pablo, ante tal acusación del abogado Tertulo, dice que lo que ellos llaman herejía o secta es el camino que consiste en hablar y decir única y exclusivamente lo que la Torá, lo que dice Moisés o la ley y los profetas, nada fuera de ello. Todo lo que los profetas dicen sobre la esperanza que albergan las 12 tribus de Israel, de la cual se puede hablar en otra oportunidad.
de que habrá resurrección de justos e injustos. Igual manera, Hechos capítulo 24, del 24 al 25, cuando el gobernador Félix, en compañía de Drusila, su mujer, que era judía, hablaron con Pablo. Pablo le dice a Félix, le expone o le predica, le enseña acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, cosa que le perturbó, le asustó a Félix. Sin embargo, no creyó. No dice que le habló del cristianismo, sino que le habló de estas tres cosas. Y Félix siempre lo llamaba para ver si Pablo le daba algo, lo sobornaba. Pablo no lo hizo. Cuando el gobernador entrega su cargo, se lo entrega a Festo, que habla el capítulo 25, del 13 al 19, Festo, que recibe como prisionero a Pablo, ya que Félix lo dejó preso por complacer a los judíos, dice que la causa por la cual Pablo queda detenido es acusado de ciertas cuestiones acerca de la religión, es decir, de la religión de él, de un cierto Jesús que había muerto y ahora estaba resucitado, que por eso era que Pablo estaba preso ahí. De manera que Festo, que lo habla el capítulo 26, del 1 en adelante, Pablo, cuando se presenta ante el rey Agripa, Festo le dice a Agripa la razón por la que Pablo estaba detenido, y no le dice que era otra cosa, sino le dice que él estaba retenido por ciertas cuestiones de su religión. Pablo habla claramente con el rey Agripa. El rey Agripa era un descendiente de Herodes el Grande. Y este era judío, pertenecía al judaísmo. Y por eso, como Agripa era rey y sabía todas las costumbres, las tradiciones de los judíos, y sabían cómo estaban divididos la religión judía, Pablo les habla claramente, le dice, bueno, tú sabes todas las cosas, oh rey Agripa. Por tanto, tú conoces todos los asuntos judíos, sus tradiciones, sus costumbres, todo esto, pues me va a entender sobre lo que yo le estoy hablando, porque yo sé que tú crees a los profetas. Y le empieza a hablar, y le dice a Pablo, por ejemplo, que él está siendo juzgado por la esperanza de Israel. Y no dice que está siendo juzgado por ser cristiano, sino por la esperanza de Israel. Eso lo lee el versículo, capítulo 26 de Hechos 6-7. En el capítulo de Hechos 26, del 22 al 23, cuando Saulo se defiende, le dice, mire, yo no hablo nada que no diga los profetas y Moisés. Es decir, que no esté escrito en la Tanaj, o lo que se llama el Antiguo Testamento, de que ha de haber de resurrección de muertos y que el Mesías es el primero de la resurrección, que había de morir y padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y después que resucitara sería luz para el pueblo judío y luz para los gentiles. Allí quizás cuando dicen, bueno, pero es que ahí dice es que el Cristo padecería. No, hay unas versiones que lo vamos a leer que dicen diferente. Por ejemplo, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles. La Biblia Católica Latinoamericana dice que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos, y después anunciaría la luz de Dios al pueblo y a gentiles. La Biblia textual, tercera edición, dice que el Mesías había de padecer
y que siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Y así, entre otras Biblias. Quiere decir que él está hablando era de Mesías. Lo que pasa es que algunas Biblias lo traducen Cristo había de morir. Entonces, si él está hablando en este caso, con el rey Agripa, que el rey Agripa era un judío y tenía la creencia en el judaísmo, no le iba a hablar de Cristo, tenía que hablarle de Mesías. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le dice o le dice Agripa a Pablo? Lo que nos dice la Biblia viviente, Torah viviente, que nos dice, oye, léele el 26, dice, porque el rey entiende estos asuntos, así que a él expreso estas cosas libremente, pues estoy seguro que no han estado escondidas de él. Después de todo, no sucedieron en ningún callejón. Rey Agripa, ¿crees tú a los profetas? Yo sé que tú crees. El rey Agripa dijo a Saulo, me convencerías con poco esfuerzo para ser seguidor del Mesías. Fíjese, me convencerías con poco esfuerzo para ser seguidor del Mesías. Lo que pasa, que allí donde dice seguidor del Mesías, como ya existe la concepción de que el seguidor del Mesías es cristiano, entonces colocan, por poco me persuades a ser cristiano. Y Saulo le dice, mira, tanto quisiera yo que no solamente tú, sino todos los que están aquí fueran como yo, excepto estas cadenas que me tienen atada. El hecho es que en la traducción, donde dice seguidor del Mesías, le colocan cristiano, como ha sucedido, por ejemplo, en algunas traducciones de la historia. Las traducciones de la historia, por ejemplo, está Dio Casio, en su historia de Roma, año 202 de nuestra era, dice que el emperador Domiciano ejecutó, entre muchos otros, a su cuñado y cónsul en ejercicio Flavio Clemente, y a su esposa Flavia Domitila, que a la vez era hermana del emperador Domiciano, la exilió porque ellos abrazaron costumbres judías. Tiempo más tarde, en el siglo IV y V, los cristianos, como Eusebio de Cesarea y Jerónimo de Estridón, dicen que el emperador Domiciano ejecutó a Flavio Clemente y a su esposa Domitila la exilió por confesar a Cristo, cosa que es totalmente falso, porque no dice, de acuerdo a los estudiosos, no dice, solamente le cité a Casio, pero hay muchísimos otros, no dice que por ser cristianos, sino por abrazar costumbres judías. Ahora bien, con relación a lo que dice 1 Pedro 4:16, si leemos el versículo 14, o vamos a leerlo rápidamente acá, para que se den cuenta que Pedro no estaba, vamos a decir, escribiéndole que si fueran cristianos. Por ejemplo, la Biblia de 1 Pedro 4:16, Biblia K2 israelita mesiánica, dice lo siguiente: pero si alguno sufre por ser mesiánico, en la Biblia Reina Valera dice, si alguno sufre por ser cristiano, y otras dicen por ser cristiano, no se avergüence. Entonces, podrían decir, ¿es por ser mesiánico o por ser cristiano? Es la traducción que hay allí. Pero si leemos el versículo 4, dice, si alguno padece por ser seguidor del Mesías. El versículo 14, de ese capítulo 4, versículo 14. Si alguno padece por ser seguidor del Mesías. Ahí mismo lo dice. El otro dice por ser de Cristo. Entonces, la palabra correcta ahí dice, si alguno padece por ser seguidor del Mesías, no se avergüence. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1, dice, en la Reina Valera 1960 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la Biblia católica latinoamericana
dice, Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la Biblia textual, tercera edición, dice, Pedro, un apóstol de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, Pedro le está hablando a los judíos que están dispersos entre las naciones. Y si los judíos no admiten el griego, los griegos, no van a admitir que su Mesías, Mashiach, que significa el que va a restaurar todas las cosas, el que viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, el que viene a establecer el reino de Elohim en la tierra, entre muchísimas otras cosas, no van a admitir llamarlo por un nombre intérprete de oráculos, el Cristo griego que era intérprete de oráculos. Eso no lo van a admitir los judíos. De manera que el cristianismo ni lo creó Jesús, ni lo crearon sus discípulos. Es vamos a decir, una conciencia que se ha creado producto del avance de Roma sobre las naciones y el cristianismo que lo creó Roma como una corriente religiosa que negaba o iba en contra del judaísmo. Les invito a que lean, a que investiguen sobre este tema, indaguen por usted mismo, lean con detenimiento las escrituras y van a ver que en ninguna parte, ni en las cartas de Pablo, ni en las cartas de Pedro, ni en ninguna otra, se habla de cristianismo o de cristianos. Que eso es una concepción griega que le dieron por primera vez en Antioquía y de ahí se empezó a extender cuando llegó el año 400 del siglo IV, vamos a llamarlo de esta manera, se creó el cristianismo y lo creó Roma. De manera que, queridos amigos, investiguen, no se dejen llevar por corrientes que no los ampara la Escritura. Bueno, esto es volviendo al buen camino, el camino de la emuná. Párese en los caminos y retorne a esa fe antigua. Suscríbase en el canal para más información y que el Todopoderoso los bendiga siempre.